Gracias, Ramiro. Si nos hiciéramos la pregunta a cualquier mexicano y le dijéramos, ¿vive hoy usted mejor que hace 10 años? La respuesta sería contundente, no. Y no voy a hablar de la seguridad o de la economía en general, o de la cultura, o de la estabilidad, o de la gobernabilidad, sino simplemente de uno de los rubros que más se sienten en la percepción y en la vida cotidiana de los mexicanos, la situación social. En resumen, podríamos decir que a 10 años de gobierno panista, la política social del régimen no funciona. No combate la pobreza, no abate la desigualdad, no mejora el nivel de vida, no reduce el contraste regional y tampoco ayuda a generar y crear empleo, infraestructura y desarrollo ciudadano. A raíz de los datos del censo del 2010 podemos decir lo siguiente: hoy México es más grande, hay 113 millones de habitantes, pero hoy México también tiene más pobreza. Como veremos enseguida, y vamos a ir desglosando las cifras de dónde salen, y quiero advertir que todas las que aquí presentaremos tienen fuentes oficiales, es decir, de las propias dependencias públicas o de las instituciones autorizadas para ello. Podemos observar que hoy México tiene 59 millones de personas en pobreza. Y es mucho más injusto. Si dividiéramos entre 10 el total de la población mexicana, tendríamos que concluir que el decil, es decir, el 10% más rico de los mexicanos, ese solo 10% concentra el 38% del ingreso nacional. Y que el 10% más pobre de la sociedad mexicana solo accede al 1.8% del ingreso nacional. Ahí está la sociedad mexicana polarizada en la concentración de riqueza y en la concentración de pobreza. Pero además México, como ustedes saben, sigue siendo un país grande por su población. Se ubica en el lugar número 11 a nivel mundial, pero también es más desigual. Está en el penúltimo lugar de la OCDE en desigualdad en el ingreso, es decir, en el lugar 33, solo arriba de Turquía. De los 34 países que mide la OCDE, que integran la OCDE, México está en el 33 en desigualdad social. Ha dicho algún personaje clásico ya de la picaresca mexicana, de la política picaresca mexicana, que México es un país de renta media. Si solo se dice eso, se dice una media verdad, lo que es también una mentira completa. Sí, México es un país de renta media, según los datos del Banco Mundial, pero hay un pequeño problema. Solo el 10% de los hogares mexicanos supera esa renta media nacional. Es decir, sí, México es un país de renta media, pero el 90% de los mexicanos están por abajo de la renta media. Y nuestro PIB per cápita es apenas del valor de la cuarta parte del promedio de la OCDE. Como pueden observar, entonces, hay mucho de mito y mucho de demagogia en esta aseveración. Veamos algún dato. En pesos mexicanos, el Producto Interno Bruto per cápita es de 77,000 pesos al año. Eso significa 6,484 pesos al mes. Si la familia, como es el promedio, de 5.24 miembros, tuviera ese ingreso per cápita, el ingreso sería de 32,400
420 pesos mensuales. Pero en México, solamente los que están ubicados en el 10% más rico de los hogares lo puede superar. Veamos esta gráfica por deciles. En el lado izquierdo de la gráfica pueden observar el promedio de 38,263 pesos. Y en el fondo de la gráfica, en la columna más alta, el promedio del decil más alto, del décimo. En el número 1, 6,668, al 7, 34,855 pesos, es la franja de hogares que tienen un ingreso menor al promedio nacional, que es de 38,000 pesos. Si ustedes observan ahí, van a encontrar dos cosas: la gran concentración en el decil 10, la gran depauperación del decil 1, pero un fenómeno adicional: la clase media se ha reducido y se ha empobrecido. Solo el 30% de los hogares, 34 millones de mexicanos, están con ingresos alrededor del ingreso promedio mensual de ingresos. Es decir, en esta gráfica lo pueden ustedes ver, el decil 7, el decil 8 y el decil 9 están alrededor del ingreso medio, que es la franja verde. Eso quiere decir que la clase media alta, así denominada, percibiría un promedio de 20,670 pesos mensuales. La clase media de 14,745 pesos y la clase media popular de 11,618 pesos. Si ustedes se fijan en el dato de la línea roja, de que la línea familiar de pobreza urbana establecida por el Coneval es de 11,055 pesos, verán que entre el límite de la pobreza urbana de 11,000 pesos y los 11,618 de la clase media, no hay más que 500 pesos de diferencia. Eso quiere decir que la clase media está prácticamente depauperada, reducida y maltratada. Veamos con los trabajadores. Si recordamos otra vez que la línea de pobreza urbana es de 11,055 pesos mensuales y que el 82% de los trabajadores ganan de 0 a 5 salarios mínimos, es decir, a 9,000 pesos, veremos que ese 82% de los trabajadores está abajo de la línea de pobreza. Lo que llevado a los deciles que ya comentamos acá, nos lleva a una conclusión de que más de 60 millones de personas, de hogares, que viven en hogares que están por abajo de la línea de pobreza. Y esta pobreza y esta desigualdad que se ve en la concentración del ingreso de las personas y de las familias también se refleja en el territorio. También se refleja en polarización de los municipios más provistos y los municipios más vulnerables. Como pueden ver en estos 4 elementos o factores, el extremo de desigualdad es también dramático. Por ejemplo, hijos fallecidos de mujeres de 12 años hacia arriba. El promedio es de 8.1 hijos fallecidos de estas madres, pero en los mejores municipios solo es de 6.3, mientras que en los municipios más pobres es de 14 fallecidos. En la población de 6 a 14 años que asiste a la escuela, el promedio es que el 94.7, digamos 95 de cada 100, van a la escuela. Y en los municipios de mayor capacidad económica, el 96. Pero en los municipios más pobres, solo el 88% van a la escuela. O sea, hay 12 niños de entrada ni a la escuela pueden ir. Y en vivienda de piso de tierra, que es el rubro más blando y más fácil de atacar de la política social y el que más ha insistido en la política del presidente Calderón, vemos que el promedio nacional es de 6.6% de viviendas con piso de tierra, en los sectores más altos del 2.2%, pero los más vulnerables es de 26%, es decir, 26 viviendas de cada 100 no tienen ni siquiera piso de cemento. Y en caso del agua es todavía mucho más dramático.
el promedio es del 91%, es decir, 91.5 viviendas de cada 100 en México tienen servicio de agua entubada. En los barrios altos, de mejores capacidades económicas, es el 98%. Pero en los municipios más atrasados es del 63%, es decir, 2/3 de la población, menos de 2/3 de la población, tienen agua entubada. Y más de 1/3 ni siquiera agua entubada poseen en su vivienda. Y a nivel de los estados es lo mismo. Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala, Hidalgo, Michoacán, están en la cola de la percepción del ingreso nacional, y los estados Baja California Sur, Nuevo León, Baja California, Sonora, Distrito Federal, se encuentran favorecidos por la estructura económica de la nación. Hay una profunda desigualdad entonces también entre las entidades.